Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. El primer ministro Mike Eyman, durante su participación en la 7ª Cumbre de las Américas, tuvo la oportunidad de conversar con diferentes mandatarios de otros países de Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, en donde realizaron un intercambio de ideas importantes que podrían tener frutos en el futuro. La representación tanto de Holanda como de las islas que hacen parte de los Países Bajos en esta cumbre sirvió como apoyo en las nuevas plataformas que se están generando entre ambos continentes. El primer ministro Mike Eyman fue uno de los presidentes invitados de honor a la reciente 7ª Cumbre de las Américas que se desarrolló en Panamá. A pesar que su participación no fue plena como la de otros mandatarios, sí sirvió para que tanto el ministro presidente de Aruba como sus colegas pudieran tener momentos de conversatorios en donde pudieron intercambiar ideas en pro a los países que conforman estos dos continentes. Junto al primer ministro de Holanda, Mark Rutte, el primer mandatario Eyman estuvo realizando diferentes reuniones bilaterales en las que se instó a la importancia de tener nuevas alternativas de ayuda entre todos los países, tanto de Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Para el ministro presidente de Aruba, esta fue una buena invitación para así seguir promoviendo Aruba como eje entre estos dos continentes. El mandatario exaltó el restablecimiento de las relaciones Cuba-Estados Unidos, indicando que este es un gran paso que se podrá analizar en el futuro en ayudas para toda la región de Latinoamérica. Según el último reporte emitido por el CFT, el gobierno de Aruba debe hacer algunas adaptaciones más en cuanto al presupuesto 2015 para que este sea aprobado. Ellos como tal hacen 4 recomendaciones para que sean adaptadas al presupuesto y que así pueda continuar con su camino para la aprobación. El gobierno de Aruba no adaptó su presupuesto para el año 2015 de una forma sustancial, según lo que recomendó el CFT recientemente. Y como tal, este departamento se ve obligado, según ellos, en volver a repetir un total de 4 recomendaciones pertinentes para asegurar la buena marcha del presupuesto. De esta forma, el presidente del CFT le indicó al ministro de Finanzas, Ángel Bermúdez, por medio de una carta. Aparte de las medidas recomendadas, el CFT quiere que el gobierno les envíe reportajes de forma periódica de la ejecución del presupuesto y para esto, ellos quieren un primer reporte a más tardar para el mes de mayo. Entre las 4 recomendaciones que emite el CFT se encuentran una vez más, número 1, detener el indexering automático, el cual es un subsidio que reciben los empleados públicos. 2, introducir el llamado impuesto de solidaridad. 3, presentar una hoja de ruta de ejecución del plan de gobierno. Y 4, darle prioridad al sistema administrativo. Además, el CFT muestra que en las medidas que el gobierno anunció que tomaría, un total de 24, hay mucho riesgo atado a esto, ya que en ese sentido hay algunas en las que aún no se ha tomado decisión o no se han empezado a ejecutar. Como es conocido, el gobierno presentó un paquete de 24 medidas al CFT en cuanto al presupuesto 2015 de Aruba, algo que el órgano consultativo apreció. Atención que la Oficina de Turismo de Aruba, ATA, sostiene el tema de la eliminación del requisito de la visa para los colombianos que quieran ingresar a la isla de Aruba. Ellos por medio de un documento le emitieron al gobierno cuáles serían los beneficios de quitar este requisito y también incluyen algunos riesgos si esto no sucediera. El gobierno de Aruba aún tiene escepticismo sobre este tema. La Oficina de Turismo de Aruba, ATA, definió que ellos están en pro para que eliminen la visa para los colombianos que quieran venir a Aruba. Esto quedó confirmado por un medio de comunicación local en donde directivas de ATA y el mismo ministro de Turismo, Otmar Oduber, indicaron esto. Ellos por escrito le entregaron una explicación al gobierno en donde ATA muestra las ventajas que se tiene si se quita este requisito y también incluso plasmaron algunos riesgos que se podrían tener. El ministro de Turismo subrayó el comentario de ATA en que ellos están en pro de eliminar la visa para los colombianos. Al mismo tiempo asegura que esto no significa que el gobierno ya haya tomado una decisión, asegurando que para este viernes este tópico deberá ser agendado en donde la respuesta podría darse.
Hasta el momento, este ha sido un tema que el gobierno de Aruba ha tomado con mucha calma, ya que otras islas y la Unión Europea están casi listos para tomar este paso de eliminar el requisito de la visa para los colombianos. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Empezamos en Perú porque terribles imágenes se registraron durante una protesta en Iquitos. Un policía fue alcanzado por el fuego y estuvo a punto de perder la vida. Estas son las impactantes imágenes donde un policía arde a lo bonzo. El agente que brindaba resguardo ante una protesta en Iquitos es alcanzado por una llanta encendida lanzada por un manifestante. La rápida reacción del efectivo le salva la vida retirándose los restos del neumático que seguía ardiendo. Sin embargo, el suboficial de tercera de apellido Guzmán resultó con algunas quemaduras de primer grado en los brazos. Los manifestantes eran padres de familia que exigían obras y la entrega del mobiliario para la institución educativa 601497 del distrito de San Juan Bautista. Para que su reclamo sea atendido, los padres bloquearon una importante avenida que conduce a la carretera Iquitos-Nauta. La policía no realizó ninguna detención a pesar de la gravedad del hecho. Mucha atención que un enfrentamiento entre tropas de la Brigada número 8 de la Fuerza de Tarea Nudo de Paramillo y presuntos guerrilleros de la compañía Jefferson Cartagena de las FARC deja 2 soldados muertos y 4 heridos. Los combates se registraron en zona rural de Ituango, en Antioquia, en Colombia. El enfrentamiento, al parecer con guerrilleros de las FARC, se presentó en zona rural del municipio de Ituango, en el norte de Antioquia. 2 soldados murieron y 4 están heridos, de los cuales hay 2 con tiros de fusil que están siendo atendidos en centros hospitalarios de aquí de la ciudad de Medellín, y 3 que son de heridas menores, producto de unas esquilas en brazos que no revisten ninguna gravedad. En medio de los combates, una mujer al parecer guerrillera se entregó y una menor de edad fue aprehendida. Los militares heridos fueron inicialmente atendidos en un centro asistencial del municipio de Tarazá y trasladados en un helicóptero al batallón Pedro Justo Berrío de Medellín y al hospital militar. 2 capturas de 2 miembros del Frente 18 de sexo femenino, con 2 fusiles M16, con 2 armas cortas, proveedores para las armas, 2 chalecos portaproveedores, 2 equipos de combate, y por inteligencia que tenemos del área, la población civil del área y del municipio de Ituango, pues nos ha informado el fallecimiento de uno de los cabecillas. Estamos pendientes por confirmar cuál de los cabecillas del Frente 18 falleció. El ataque habría sido perpetrado por más de 30 hombres del Frente 18 de las FARC, cuando los uniformados realizaban operativos de control en la zona donde se mantienen los combates. Y también en Iquitos, en un área peruana, los pobladores arriesgan su vida al pasar colgados por un puente roto. 3 personas resultaron heridas en un accidente que se registró en esta área. Se vieron obligados a pasar al otro extremo de esta forma. Cogiéndose del puente roto, los pobladores avanzaban, flotando sobre el agua. Esto tras el colapso del puente Productores de la ciudad de Iquitos. La madrugada del domingo, 3 personas resultaron heridas luego que este puente se rompiera. Las víctimas se encontraban esperando una embarcación para trasladar productos de comercio. Según informaron las autoridades, la caída de este puente fue por las intensas lluvias en esta zona y por su propia antigüedad. Los heridos se vienen recuperando en el hospital regional, mientras que debido a este problema se teme que el precio de los alimentos se incremente en esta región. Un video que grabó una maestra se puede convertir en pieza clave para determinar si un chofer que chocó contra un muro de un colegio en Desamparados, en Costa Rica, conducía o no bajo los efectos del alcohol.
Vean qué barbaridad. Hoy que iba a haber pleno acto cívico. Los padres de familia entrando y no hay clases por semejante barbaridad. Yo casi me muero del susto. Mis pobres compañeras, algunas vienen llegando. Este vehículo liviano atravesó un muro de protección y quedó incrustado dentro de un kinder en San Juan de Dios de Desamparados. El accidente ocurrió a las 6:30 de la mañana de este viernes. Minutos después, se celebraría un acto cívico por el 11 de abril. Para el día de hoy estábamos celebrando la batalla de Rivas, estábamos poniendo ya el sonido, alistando los materiales necesarios para el acto cívico. En el momento que estamos realizando todo lo que es el proceso de instalar el sonido, oímos donde había un carro a muy alta velocidad, como chillando las llantas, y después lo que nada más sentimos fue el golpe del carro donde botaba la protección que hay acá del muro. Según algunos testigos, 3 de los ocupantes del carro se quedaron en el sitio, pero el conductor tomó un taxi y se dio a la fuga. Aparentemente, según los testigos, manejaba en estado de ebriedad. Se presume, según testigos, de que el conductor venía en un aparente estado de ebriedad, el mismo se da la fuga, deja el carro en abandono y se procede a atender la colisión, a detener el mismo. ¿Cuál fue la mayor dificultad? Lo más difícil fue porque el vehículo ingresó casi la totalidad del vehículo en una pendiente un poco difícil. El retiro del vehículo fue lo que se complicó y los daños materiales del mismo, que no circula. No puedo creerlo. Vean lo que ha pasado. Un carro se incrustó totalmente en mi kinder. Es una barbaridad. Y es que de milagro no hubo personas heridas. Minutos después, el patio podría haber estado lleno de niños con motivo de las celebraciones del 11 de abril. Las autoridades del centro educativo tomarían las medidas legales respectivas para poder cobrar los daños materiales a los involucrados. Las autoridades marítimas y ambientales de San Andrés, isla colombiana, están preocupadas por una nueva embarcación que quedó encallada en las playas de San Luis con 1.100 galones de ACPM. Ello representa una amenaza ambiental. Esta es la embarcación Memory de bandera panameña que quedó encallada en un banco de arena cuando se aproximaba al muelle de la isla con 1.700 toneladas de materiales para construcción. Un barco de carga que, haciendo su aproximación al puerto de San Andrés, tuvo un incidente y terminó encallado frente a la parte de San Luis. El material oleoso que se encuentra en el barco no ha podido ser sacado debido a las condiciones climáticas y representa un gran peligro para el ecosistema marino. Es así como hoy se le exigió que nos dijera cómo iba a retirar los 1.100 galones de ACPM o de diésel que tiene a bordo y cómo iba a ir retirando paulatinamente toda la carga que trae este barco en sus bodegas. Pese a los esfuerzos de las autoridades, el Memory no ha podido ser desencallado. Algunos marinos aseguran que el barco será uno más en el cementerio de embarcaciones. Ya ese barco está todo partido y la carga que traía era muy pesada. Como esta, ya son 10 las embarcaciones que han quedado encalladas en San Andrés. Las autoridades marítimas y ambientales hasta el momento solo han podido retirar 3 de estas. En la isla de San Andrés, Vilma J., Noticias Caracol. Después de 4 años se dio a conocer una masacre que se perpetró en México, en donde cientos de inmigrantes tenían la intención de cruzar la frontera y así lograr el sueño americano. Las autoridades indicaron que miembros del cartel de los Zetas habrían hecho esta matanza. Los cuerpos de 58 hombres y 14 mujeres fueron hallados en una fosa común en zona fronteriza con Estados Unidos. Según la investigación, miembros del cartel de los Zetas habrían secuestrado a los migrantes para obligarlos a cometer actividades delictivas a cambio de ayudarlos a cruzar de manera ilegal la frontera. 4 años y medio después de ocurrida la tragedia, las autoridades mexicanas identificaron los restos de 61 personas, faltando aún 11 por reconocer. Un ecuatoriano sobreviviente de la matanza aseguró que serían colombianos debido a los documentos que portaban, su aspecto físico y su acento. Por tal razón, la Procuraduría General de México pidió a la Fiscalía colombiana que ayude a esclarecer los hechos. A efecto de que aquellas personas que cuenten con familiares ausentes, con los que hayan perdido contacto y que emigraron con destino a los Estados Unidos de América en tránsito por el territorio de la República Mexicana, ausentándose de sus hogares en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 23 de agosto de 2010, aporten la información, documentación y evidencia.
Las autoridades mexicanas pidieron a Colombia muestras biológicas de sangre, saliva o cabello de las personas que tengan familiares desaparecidos desde esa época. La Fiscalía, por su parte, pedirá más información sobre las víctimas, fotos de los restos y prendas de vestir, datos discriminados por sexo, edad y raza, así como las huellas digitales para facilitar su búsqueda. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.